Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, estamos ubicados aquí ya en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Habíamos llegado al versículo 9, ¿cierto? Así que vamos a empezar por allí, haciendo un recuento pues también de lo que hemos estudiado, ¿no? En el capítulo anterior estuvimos viendo que había implícita allí dos principios o dos leyes, ¿no? La ley de la gracia, que es la que te dice que por obras nadie se va a justificar delante de Dios, no hay méritos, y la contraparte sería pues la ley de los méritos de las obras, ¿ya? Que te dice que sí es posible llegar a obtener justicia de parte de Dios sin necesidad de que Él derrame su gracia. Por eso el apóstol Pablo terminó el capítulo 2 diciendo: no desecho la gracia de Dios, porque todos aquellos que se empeñan en justificarse por sus propios medios, lo que están haciendo es dos cosas, básicamente. Una, usufructuarse de lo que Dios escribió y hacer de ello unos méritos para sí mismos, o la otra posible era inventarse un sistema independiente y nuevo para ello justificarse delante de Dios. ¿Me explico? Y de esto precisamente es que habla Romanos capítulo 10. Vamos a leerlo antes de continuar, para reafirmar ese concepto de la justicia de Dios versus la justicia humana. Romanos 10 del 1 en adelante. Vamos a leerlo para que nos ubiquemos. Y está hablando Pablo de los fariseos, ¿no? De los que eran como él. ¿Qué dice desde el 10.1? Desde el 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Siga. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hasta allí. La justicia de Dios, ya el capítulo 3, 21 en adelante, nos ha dicho que es Yehoshua HaMashiach. Dice, ahora aparte de la Torá, además de la Torá, se ha revelado la justicia de Dios testificada por la Torá y por los profetas. Luego aquí en Romanos 10 dice que ellos, ignorando, es decir, desconociendo, dejando de reconocer la justicia de Dios, o sea, Mashiach, han procurado establecer la suya propia. ¿Se dan cuenta? Entonces Mashiach es la expresión tanto de la gracia de Dios como de su propia justicia. Mashiach es la expresión de la justicia, la fidelidad y la gracia. Fíjense ustedes, ¿ya? Justicia, fidelidad y gracia. Entonces ellos, al ignorar, no ignorar, es desconocer, que es diferente, ¿ya? Porque hay una diferencia entre ignorar y desconocer, ¿ya? Ignorar es que yo nunca me haya enterado de algo, y desconocer es que ya lo sé y no lo reconozco, no lo acepto. No lo acepto. ¿Ya? Entonces una cosa es ignorar y otra es desconocer, ¿ya? Fíjense ustedes. ¿Y cuál es el resultado de rechazar la justicia de Dios? Establecer entonces ellos la suya propia, ¿ya? Fíjense ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice el verso siguiente? Porque el fin de la ley es Mashiach. Ahí está. Fin, ya hemos dicho, ya hemos hablado hasta una parasha entera sobre eso, que la palabra correspondiente en hebreo sería el tesoro. El tesoro de la Torah es Mashiach, para todo aquel que cree. Pero ahí colocan el fin de la ley en Cristo, pues todo el mundo se imagina que la ley se acabó, ¿ya? Es verdad que no. La palabra telos, griega, que sale allí, tradujo al hebreo mejes, en la parashá de los Mishkalim en números, cuando daban los tributos, los príncipes de Israel, es mejes, el fondo común, el tesoro que Dios mandaba a acumular allí para darle a todos los necesitados. Fíjense ustedes. Es que la figura concreta, eso surge cuando Israel fue a varias campañas militares, ¿verdad? Donde estaban conquistando Israel, la tierra de Canaán, y los príncipes y los que iban a la guerra tenían que dar un porcentaje al tesoro, al fondo común, y Dios dio su propia trumá también. Fíjense ustedes, la parashá trumá, que habla de eso. Y resulta que de ese fondo común, de ese tesoro, eso no era para hacer una estatua de oro ahí,
o para hinchapar las paredes del templo de oro. No, ese fondo era para todos los que necesitaban. Era como un banco, una reserva. Y es lo que está diciendo Pablo allí. Mashiach es la reserva de la Torá para todo aquel que es hecho creyente. Explico, para todo aquel que ha sido objeto de derramar Dios su fidelidad sobre él. ¿Ah? Y de hecho, inclusive la palabra justicia en hebreo tzedakah la usamos para dar también una caridad, una ayuda. Fíjense ustedes, para justicia, ¿ah? Para hacer tzedakah con todo el que la necesita. Ese es el mejes, el tesoro de la Torá. Y ya lo hemos dicho, el fondo del tesoro de la Torá es que Mashiach es la gracia, la justicia, ¿de acuerdo? Y la fidelidad de Dios. Tres cosas importantes. Eso es el tesoro de la Torá. Entonces, ignorar la justicia de Dios en Yehoshua Mashiach, es decir, ignorar el tesoro de la Torá, entonces obliga a que se inventen uno diferente. Por eso dice, ignorando la justicia de Dios, han querido establecer la suya propia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, en el 9, en Gálatas 2:9, dice, de modo que los que son de la fidelidad, o sea, del grupo de la fidelidad, estos son bendecidos junto con el creyente Abraham. Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Ahora mira lo que viene a continuación. Bueno, ya sabemos lo que pasa a todos aquellos que se rigen por la ley de la gracia, ¿no? La ley o el principio de la gracia dice que no hay méritos por obras. No hay méritos por las obras. O sea, para justificación, ¿no? Para justificación y vida eterna. Y vida eterna. Bien, no hay méritos. Eso, como ya lo señalamos en la clase anterior, nunca significa acabar con las obras. Nunca. Lo que está diciendo es que lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer porque es lo que te toca hacer. Así es. No es un mérito. Así que eso nunca significa acabar con las obras. Entonces, ahora, ¿qué le pasa? Ya sabemos lo que están bajo la ley de la gracia, bajo este principio. Sabemos que obedecemos porque es nuestro deber obedecer, porque es lo que nos corresponde. ¿Ah? Sin mérito, porque ya Dios nos ha justificado por su fidelidad. Ahora Pablo en el versículo 10 va a hablar del otro combo, del otro grupo, que es los de la ley. Aquí vamos a colocar la ley de la gracia y la ley o principio de las obras, de los méritos de las obras. La ley o principio de los méritos de las obras dice lo que acabamos de leer en Romanos: sí se puede hallar una justicia por otro lado. ¿Me explico? Sí existe mérito y justicia en las obras, ¿ya? Para salvación. Para salvación. Entonces ahora Pablo, a partir del verso 10, va a tratar ese grupo. Y mira lo que dice en griego, que hay que leerlo en griego. Porque todos los que son de obras de ley, ¿ya? De obras de una ley, no está diciendo de la Torá, ¿ya? No los de las obras de la ley, no. Ahí no se está refiriendo a la Torá. Todos los que son de obras de ley, claro, porque ya venía hablando del grupo de la fe, del grupo de la gracia. Ahora está hablando de este grupo, ¿ya? Ahora está hablando de este grupo, de esta ley, que no es la Torá. Todos los que son de las obras de ley, o sea, de este principio de los méritos, ¿ya? De este principio, claro. Y no son tradiciones, estoy hablando del principio universal de que le permita a una persona creer o imaginarse de que puede ganar mérito delante de Dios. Y esto atañe no solo al judaísmo, sino a cualquier sistema. ¿Ya me explico? Que pretenda hacer méritos y justicia por obras. ¿Ya? Entonces dice, todos los que son de obras de ley, ¿de acuerdo? ¿Están qué? Bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Entonces vamos a explicar
algo que ya he dicho antes aquí en varias parashots, pero viene al caso y hay que traerlo. En hebreo tenemos dos palabras para maldición. Una es la palabra me'era, ya la voy a escribir la pronunciación, me'era, que básicamente significa estar desconectado, desconectado o desarraigado. Es lo contrario de baraj, de bendecir, ¿no? Y la otra es la palabra klalá, klalá, que esto nos va a servir para ahorita. Esto se pronuncia así, klalá, que significa disminuir la honra, disminución de la honra. La van a ver. Disminución de la honra. Vamos a asimilar estos conceptos. Maldición en hebreo no tiene nada que ver con eso de proferir malas palabras o malos deseos o cargas emotivas o emocionales negativas. No, no tiene nada que ver con eso. La meherá es la condición o la situación de estar desconectado o desarraigado. En este caso de Dios o del pueblo de Israel. Y klalá es otra palabra que traduce maldición, pero en realidad es disminución de la honra. Pero no es maldición como se entiende en español. ¿Me explico? Que de hecho no existe algo en hebreo así para decir maldición. De pronto diríamos lo más parecido a maldición, que lo que se dice en español sería como leshon hará, sería lenguaje de mal, lenguaje maligno. ¿Me explico? Pero no existe en hebreo ese concepto como metafísico de que lo que tú digas va a causar un efecto en la otra persona. Eso no existe, ¿no? Tenemos me'era y klalá. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Sí? Ok. Ahora vayamos entonces a entender. Dice, porque todos los que son de obras de ley, o sea, del otro principio, los que obran motivados por los méritos, hay que decirlo así, los que son de obras de ley, dicho de otra manera, los que se mueven a hacer obras por los méritos, porque creen que se van a justificar por obras, están bajo maldición. ¿Cuál de estas dos palabras hay que tomar allí? ¿Cuál creen? Me'era. Correcto. Están desconectados. Porque está escrito. ¿Por qué? Entonces dice, porque está escrito. ¿Qué dice? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, vamos a entender ese versículo que es fundamental. Ese es uno de los puntos de inflexión de toda la carta de Gálatas. No entender ese versículo como es en hebreo te puede dar una mala imagen de la Torá. ¿De acuerdo? Vamos a entenderlo en hebreo, porque ahí lo está citando Pablo en griego, pero es una cita en hebreo del Deuteronomio 27-26. Vamos a leerlo. En hebreo dice, Deuteronomio 27-26, Arur Asher Lo Yakim Et Divrei HaTorah Hazot La Sotam. 27-26 está en Deuteronomio. 27 o 23. 27. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Bueno, ahí ya hay algo que les debe llamar la atención, ¿no? Maldito. No, que allí dice confirmare y acá dice permaneciere. ¿Te dan cuenta? ¿Por qué es tan diferente la traducción? Lean otra versión a ver si encuentran otro verbo. Recuerden la palabra maldito también está. No, sí, pero Sí. quiero que leamos el verso en Deuteronomio, como está en Deuteronomio. 27 qué? 26. 27:6. Vamos para otro. 27-26. ¿Qué dice? La Biblia textual dice persevere. Biblia textual persevere dice. Ahora yo aquí me tiré de Torah Zot la Sotam. No persevere en la palabra de esta ley para cumplirla. Bueno, está casi igual de la Azot o Tam. Lo había abreviado yo, pero voy a escribirlo tal cual como aparece. Entonces, bueno, por ahí no le atinan, ¿verdad? Está un poco complicada esa traducción. Voy a leerlo como se lee en hebreo.
Arur asher lo yakim et divrei haTorah hazot la'asot otam. ¿Qué significa? Está desarraigado, ¿verdad? Está desconectado. Arur tiene una mera, aunque tiene una mera se le llama arur. Está desconectado el que no incorpore, ¿ya? Las palabras, pero entonces aquí hay otra cosa importante, que esto, en hebreo davar, no solo es palabra como oral, algo dicho, sino asunto. Entonces yo aquí voy a preferir traducir asunto. Desconectado, desarraigado, está el que no incorpore los asuntos de esta Torah al hacerlos, es decir, al materializarlo, a la hora de hacer. El que no integre los asuntos de esta Torah a la hora de hacer. Ojo, está hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el hacer, está aquí representado en este verbo, el hacer, que es lo que estaban empeñados los de las obras, ¿no? Tienen que hacer. Pero hay otro verbo que está pendiente aquí, es el verbo integrar, incorporar. Fíjense ustedes que este verbo en hebreo kam, te busca un diccionario cualquiera, significa levantarse. Y de hecho incluso Yehoshua para decirle talietá kumi, niña, levántate. Pero el verbo no es tanto levantarse o despertarse de un sueño o de ponerse en pie, sino incorporarse o obtener o recuperar la posición inicial, la condición inicial. Dígame, hermano. Si es que todavía es como decir que Marito que incorpore la voluntad de Dios en las ¿Cuándo? obras. Eso es correcto. Eso es una buena forma de entenderlo. Maldito está o desarraigado está el que a la hora de hacer los mandamientos no esté integrando los asuntos de esta Torah. ¿Ya? Entonces hay que ampliar aquí que ¿cuáles son los asuntos de la Torah? Son básicamente dos, ya lo señalaba la clase anterior. Las obras, digamos los mishpatim, los procedimientos correctos que he dicho, y las promesas, hukim. Rico, si tú te concentras solo en obras y no integras las promesas, ¿de qué te sirven las obras? De